Hola, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga, me da mucho gusto poderles saludar. Mi nombre es Ruth Quiñones y estamos transmitiendo desde la ciudad de Parral, Chihuahua. En este su programa Caudal de Vida. Todos los días transmitimos a las 10 de la mañana, horario del Pacífico, de aquí del estado de Chihuahua. Y nos da mucho gusto poderles saludar a través de esta transmisión todos los días. Gracias a todos aquellos que nos ven en vivo y también a cada una de las personas que durante el día ven este video, que ya cuando salen de su trabajo, cuando se desocupan, ven este video. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por pues compartir este tiempo, ¿verdad? Este tiempo para la palabra de Dios. Es nuestro anhelo, el anhelo que Dios ha puesto en el corazón a través de este ministerio, pues que la palabra llegue a más personas, a todas las personas que se pueda, a todas las personas que Dios permita. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estas transmisiones de Facebook Live, que pues podemos transmitir y ya se queda ahí guardado, se quedan guardados todos los videos y pues ahí los podemos ver a la hora que sea. Entonces, gracias a Dios por esta oportunidad. Y pues el tema de hoy es contracorriente. Contracorriente. ¿Cuántas veces no nos toca a nosotros vivir contracorriente? ¿Verdad que muchas? En ocasiones, muchas veces nos toca vivir contracorriente. Y vamos a hablar de un personaje que, si hablamos de caminar contracorriente, yo creo que él se lleva el premio número 1. Él se lleva el trofeo número 1 de las personas que caminó contracorriente. Y ese hombre de que vamos a hablar el día de hoy es Noé. Es Noé. Noé, fíjense cómo Dios nos describe a Noé. Encontramos esta hermosa historia de Noé que a muchos nos la contaron desde que éramos niños, ¿se acuerdan? A los que iban a catecismo o los que iban a la iglesia, que íbamos a la iglesia desde niños. ¿Quién no se sabe la historia de Noé, verdad? Que entraron los animales al arca y hasta hay coritos, hay cantos precisamente del arca de Noé. Y pues muchos conocemos la historia de Noé. Hoy vamos a hablar de ese gran hombre. Fíjate cómo la palabra de Dios describe a este varón. Ahí en el libro de Génesis capítulo 6 versículo 9 dice: Noé era un varón, fíjate cómo dice, justo. Noé era un varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Era un hombre justo, perfecto y un hombre que caminaba con Dios. Qué hermosas características. Estas son 3 características muy hermosas. Él era un varón perfecto, un hombre justo y él caminaba con Dios. Y dice la palabra de Dios ahí precisamente en el capítulo 6 que la maldad del mundo se multiplicó. La gente pensaba en la maldad. Fíjate, ahí en el capítulo 6 versículo 7 dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre, porque el hombre en su corazón tenía maldad. Fíjate, dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y a las aves del cielo, pues me arrepiento de haberles hecho. ¿Por qué? Porque en el corazón de ellos había maldad. Dice que sus pensamientos estaban llenos de maldad. Fíjate, dice ahí en el versículo 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La gente en el tiempo de Noé no era buena, sino que había maldad en sus pensamientos, en sus corazones estaba el hacer la maldad. Y cuando Dios decidió, voy a acabar con la humanidad, en su justicia, Él dijo, voy a acabar con la humanidad. Dice que vio a la humanidad y encontró uno que era fiel a Dios. Encontró a uno en justicia, encontró uno en perfección, y ese fue Noé. Y fíjate lo que Dios dio a Noé. Dios le dio una bendición bien grande. Dios habló a Noé. La presencia de Dios estaba ahí con Noé. Y entonces Dios le da a conocer el juicio que él había determinado para la humanidad. Y él le dice, yo voy a destruir a la humanidad con un gran diluvio. Así es de que tú vas a hacer un arca
y le da las características de cómo tiene que hacer el arca. Le dice de qué tipo de madera, cómo la va a cubrir con brea, las medidas, los números de pisos. Le da todas las instrucciones a Noé de cómo iba a ser esa arca y que en esa arca iba a meter a los animalitos y los ibas a seleccionar. Y Dios le dio todas las instrucciones, que tenía que llevar comida, alimento, etcétera, todas las instrucciones. Y hay algo que destaca en la vida de Noé: la obediencia, la fe. Qué hermoso, ¿verdad? Podemos ver a Noé, un hombre de fe, un hombre obediente. Dice la palabra que él hizo como Dios le ordenó. Él no se justificó y no le dijo, oye Dios, pero mira, ¿para qué vamos a hacer un arca si ni llueve? Porque déjame decirte que en los tiempos de Noé no existía la lluvia, o sea, no había gotas de lluvia que descendían del cielo, no existían. La tierra se regaba con el vapor, venía el vapor y las siembras, lo verde, florecían por el vapor. Entonces, claro que esta petición que Dios le estaba dando a Noé era para muchas personas algo, pues, loco, ¿verdad? Algo que incoherente, que decían, ¿para qué vas a hacer esto si aquí nunca llueve? ¿Cómo me hablas de lluvia si aquí nunca llueve? Imagínate las críticas que le han de haber llovido a Noé. Y no pocas críticas. Yo creo que él también se lleva la medalla de soportar las mayores críticas, porque mira, si tú ahorita recibes críticas alrededor de ti, déjame decirte que las críticas que recibía Noé eran críticas tremendas. ¿Por qué? Porque la palabra describe que la humanidad estaba alejada de Dios, que la humanidad trabajaba con maldad en su corazón. Así que imagínate las críticas que recibía Noé. Sin embargo, Noé, hombre justo, hombre obediente y hombre de fe, empezó a hacer tal cual Dios le ordenó que hiciera esa arca. Y él empezó a trabajar en esa arca. Y él, fíjense, en el libro de Pedro, nos describen, precisamente en 2 de Pedro 2:5, nos describen a Noé como el pregonero de justicia. Pregonero, yo busqué en el diccionario, ¿qué significa pregonero? Fíjate, pregonero es quien divulga, comunica, publica o anuncia algo que el gobierno está dando a conocer, y generalmente las personas no atienden al pregonero, no les importa, lo rechazan. Y así fue lo que pasó precisamente con Noé. Noé fue un pregonero del reino de Dios. Él estaba hablando, diciendo, miren, Dios va a mandar la destrucción, arrepiéntanse, vengan, reconozcan a Dios, a Jehová como su único Dios. Y él los invitaba a arrepentirse. Pero la gente en aquel tiempo dijeron, no, Noé, tú estás loco, no queremos obedecerte, me gusta hacer mi vida, yo quiero hacer lo que yo quiero. Y la gente rechazó lo que Noé estaba hablándoles. Noé les estaba hablando palabra de verdad, palabra que Dios le había dado. Sin embargo, la gente rechazó esa palabra. ¿No les suena algo parecido a lo que está pasando en este tiempo? ¿No te suena algo familiar el hecho de que tú hables y la gente rechace y te digan, estás loco, estás loca? Lo que tú dices, es una locura. ¿Verdad que en este tiempo también existe la maldad? En este tiempo también existen personas que rechazan la palabra de Dios. Pero en esta mañana yo te quiero invitar a que tú sigas adelante, que tú camines contracorriente, no te detengas. Tú sigue hablando la palabra de Dios, sigue invitando a la gente que venga a Jesucristo, que le reconozca como su único y suficiente Salvador. No te detengas. Es tiempo de hablar de Cristo, porque mira, Noé estaba hablando de un diluvio que iba a venir muy pronto. Estaba hablando que el mundo que en ese tiempo existía se iba a acabar.
y la gente no le creyó, la gente rechazó, la gente no quiso hacer caso. Pero en este tiempo nosotros ahora declaramos lo que la palabra de Dios nos dice, lo que Dios ha hablado y está escrito aquí en la palabra. Jesucristo viene pronto por su iglesia. Jesucristo viene por esa iglesia que debemos estar listos y preparados. Viene por la novia y viene el tiempo de las bodas del Cordero y el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha dado del tiempo del fin. Está muy cerca. Cristo viene pronto. El mundo se va a acabar pronto. Y es necesario que nosotros atendamos esta palabra y la expongamos en el mundo, que nosotros hablemos de Cristo, que hablemos del reino de Cristo y no nos detengamos. Mira, la gente ahora a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Ahora, si nosotros hablamos por ejemplo, de que Dios hizo al hombre y a la mujer y que lo correcto es que el hombre se case con una mujer y una mujer se debe de casar con un hombre. Eso es lo correcto. Eso es lo que está escrito aquí en la Biblia. Sin embargo, el mundo está diciendo lo contrario. El mundo está diciendo, no. Si yo nací mujer, pero yo creo que soy hombre, pues yo puedo ser hombre. Y yo me voy a vestir como hombre y me voy a enamorar de una mujer. Aunque yo soy mujer, yo me enamoro de una mujer y tengo todos mis derechos. Y la ley respalda esa ideología, ¿sí? De tal manera que hay muchos estados, muchas naciones que si un papá quiere enseñar a su hijo lo correcto que está en la palabra de Dios, lo pueden meter a la cárcel. Si un médico quiere operar, fíjate, o sea, hasta dónde llega lo incorrecto del mundo. Lo incorrecto del mundo dice, los doctores pueden operar para cambiar el sexo a una persona. Por ejemplo, la mujer, el hombre, vamos a decir, el hombre que quiere ser mujer puede ser operado para tener cuerpo de mujer. Pero si esa persona se arrepiente y dice, ok, me arrepiento, yo soy hombre, quiero volver nuevamente a ser hombre, quiero quitarme lo que me puse. ¿Sabes tú que las leyes pueden castigar a ese doctor que va a hacer la reversión de lo que ya había hecho? La ley no permite eso. Incluso a los psicólogos que quieren que una persona vuelva a hacer lo que realmente es, por ejemplo, un homosexual que se corrige y quiere corregirse y quiere tomar terapias para volver a lo que es la realidad, está prohibido. Y ese psicólogo puede ir a la cárcel. Esto es lo que el mundo está moviéndose y la corriente nos lleva a eso. La corriente de este mundo te dice, tú estás equivocado porque tú estás rechazando la homosexualidad. Es correcto que eso suceda y créanme que esto se ha exponenciado de una manera tremenda. Tú puedes salir a los lugares, puedes salir al centro, puedes salir a lugares, a los centros comerciales y tú vas a encontrar hombres vestidos de mujer y vas a encontrar mujeres vestidas de hombre. Y las corrientes de este mundo dicen, no pasa nada, respetemos. Que el niño, incluso hay gente que dice, yo soy un gato y se ponen, o sea, se operan orejitas y se las ponen, o sea, busquemos en internet, o sea, está sucediendo, o sea, tergiversado tanto la verdad y ahora no solamente hay homosexuales, hay LTGB, o sea, los homosexuales, ni me sé los nombres, pero que son heterosexuales, pero a la vez homosexuales, y los que sí, los que no, y los que... Es un relajo ahora con lo que se ha hecho con la sexualidad. Ahora se dice, desde que el niño esté en el kinder, el niño puede decidir si quiere ser niño o si quiere ser niña. Incluso en los libritos de texto ya viene esa opción. Quieren cambiar las actas de nacimiento también para que se elija lo que se quiere. Pero esto es totalmente en contra de lo que la palabra de Dios estipula.
Y la corriente de este mundo se está tergiversando. La corriente de este mundo está dictando leyes en contra de la palabra de Dios. Pero es necesario que tú y yo, que conocemos la palabra, que conocemos la verdad, nos mantengamos firmes. Nos mantengamos firmes. Y mira, yo no digo que tú contiendas con las personas. Simplemente pídele al Espíritu Santo que te guíe de tal manera que tú puedas hablar con amor, que tú puedas hablar con ternura y puedas presentarle el Evangelio de Jesucristo a esas personas. Todos tenemos errores, todos, créanme que sí, pero es necesario que nosotros mantengamos la verdad. Así como una persona alcohólica necesita ser poco a poco que vaya dejando el alcohol, así también un homosexual poco a poco tiene que ir soltando eso. Y tenemos que ir acompañándolos en ese proceso. Es posible, es posible. Después, más adelante, vamos a tener un testimonio acerca de esto, un testimonio poderoso de lo que Dios ha hecho, pero estamos dando tiempo a que Dios prepare a la persona que va a estar aquí con nosotros, dando un testimonio precisamente de cómo Dios lo transformó. Y de verdad, hermanos, se puede, es posible, porque Dios vino a salvar a todos los pecadores que se arrepientan. Entonces el Señor quiere hacerlo. Dice nuestra hermana Susi, la maldad se ha multiplicado en estos tiempos y eso precisamente habla la palabra. Entonces sabemos que la venida de nuestro Dios está más cerca de lo que pensamos. Dios nos ayude a buscar en todo momento su rostro y vivir rectamente delante de nuestro Padre haciendo su voluntad. Amén. Así es, hermana Susi. Esto nos indica que Cristo viene pronto, ¿verdad? Porque efectivamente la maldad se ha multiplicado y lo vemos en todas las áreas sociales, políticas, económicas, en todas las áreas, en el área de la salud, en todos lados podemos ver cómo el mundo, la maldad se ha multiplicado, cómo el mundo ha crecido. Y nosotros que hacemos lo correcto, somos los que estamos mal. Sí, en este tiempo, por eso decía, lo que es bueno lo llaman malo y lo que es malo lo llaman bueno. Y no vamos muy lejos, vamos con la moda. Con la moda, ahora tú te das cuenta de cómo se visten las personas, cómo, pues, de una manera, pues, incorrecta. Y que si tú dices, ay, pues es que esas mallas como que no está correcto, no deberían de salir las mujeres con esas mallas. Ah, tú eres la que está equivocada porque estás juzgando y a ti qué te importa y bueno, miles de cosas. Pero eso es incorrecto y va a ser incorrecto siempre. Eso está mal. Entonces, pero por eso nosotros debemos de pedirle la guianza a Dios para hablar de una manera prudente, dar el consejo de una manera prudente sin herir a las personas, pero siendo firmes en la voluntad que Dios nos está estableciendo, la palabra, los mandamientos que Dios nos establece. Entonces que Dios nos dé la sabiduría, hermanos, pero es necesario que nosotros hablemos de Cristo. Mira, Noé no se detuvo de hablar. Por eso se le llama pregonero, porque él estuvo hablando, porque él estuvo diciendo. No por nada. A Noé, ¿se acuerdan? Si han leído ahí en Hebreos, en Hebreos 11, donde se habla de la fe y donde se habla de los héroes de la fe. ¿Saben con quién se empieza esta lista de héroes de la fe? Precisamente con Noé. Noé es el que encabeza la lista de los hombres de fe, de los héroes de fe. Y no por nada se lleva este nombre, porque él tuvo que soportar muchísimas cosas. Su fe se tuvo que mantener firme, se tuvo que sostener ante muchas adversidades, ante la corriente de ese mundo que iba contrario. Él predicaba, va a llover, arrepiéntanse. Y la gente no lo quiso hacer. Pero dice la palabra de Dios que Dios lo coronó de justicia. Porque cuando llegó el tiempo indicado, las gotas de lluvia empezaron a caer. Imagínate, la gente empezó a decir, tiene razón, Noé tenía razón. Y dicen que corrieron y quisieron meterse ahí al arca. Pero ya había Dios cerrado la puerta, había mandado un ángel y estaba sellada la puerta. Aunque Noé quisiera abrir la puerta para que alguien entrara, ya no era el tiempo. El tiempo se había acabado.
Y va a llegar el momento en esta generación que el tiempo de la gracia de Dios se va a acabar. Mira, ahorita estamos en tiempo de la gracia. ¿Qué significa? Si tú te arrepientes, si yo peco y me arrepiento, por la gracia de Dios, Él perdona mis pecados, Él restaura mi vida y yo puedo seguir caminando delante de Dios. Es tiempo de gracia. Gloria a Dios, porque ahorita vivimos en ese tiempo de gracia. Pero el tiempo de gracia, hermanos, está a punto de acabarse. Viene el arrebatamiento, viene el día en que Jesucristo se va a llevar la iglesia y esa gracia en ese momento se va a acabar. No va a haber más gracia, no va a haber más gracia, sino que la persona que se quede después del arrebatamiento y se quiera arrepentir, le va a costar la vida. Le va a costar la vida. Seguir a Jesucristo va a costar la vida. Y esto es en serio, va a costar la vida. Ahorita, si tristemente mucha gente escucha la palabra de Dios y la rechaza, el día que venga Jesucristo por su iglesia, dice la palabra de Dios que todo mundo le verá y se arrodillarán y reconocerán que Jesucristo es el Señor. Pero créeme que van a hacerlo con lágrimas en sus ojos, se van a arrepentir de haber rechazado la palabra de Dios, se van a arrepentir con todo su corazón y van a decir, me quedé y no me fui. Y se van a lamentar con todo su corazón y van a doblar sus rodillas y van a decir, ¿por qué no hice caso? ¿Por qué cuando oí esa predicación no le rendí mi corazón a Jesucristo? Van a lamentarse. Ese día va a llegar, sin duda que pronto va a llegar. Así como cayó la lluvia y se empezó a inundar el mundo entero y se acabó la humanidad, se ahogaron todos, se ahogaron los animales, se ahogaron las personas y llegó el cumplimiento de la justicia de Dios. Así también va a venir el día en que Dios va a hacer justicia en este mundo y Jesucristo va a venir por su iglesia, por aquellos que han dicho, sí Señor, esa hora también va a llegar. Y viene pronto. Por eso nosotros ahora hablamos la verdad. Mira, nosotros no inventamos nada. Hablamos lo que la palabra de Dios dice, lo que está escrito, lo que hace más de 2000 años ya estaba escrito, muchísimo más de 2000 años. El libro de Job se escribió hace muchísimos años, ni siquiera tenemos los años de cuándo se haya escrito. Está escrito. Y el cumplimiento de las promesas mesiánicas del fin del mundo se está cumpliendo. El mundo necesita acercarse a Dios. Nosotros necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos vivir una vida íntegra delante de Dios, porque Cristo viene pronto. Mira, Noé hizo lo suyo. Noé obedeció a Dios y cumplió con el propósito de Dios. Pero fíjate, dice la palabra de Dios que Dios respaldó lo que Dios había puesto en Noé. Así Dios va a respaldar lo que el Señor te ha pedido a ti hacer. Mira, si tú eres maestra, tú puedes hablar de Dios con tus alumnos. Quizás un alumno se va a acercar y te va a decir, a pedirte un consejo. Tú tienes la oportunidad de platicarle de que hay un Dios, de que puede poner su confianza en Dios. Si tú eres enfermero o enfermera, ¡wow! ¡Qué bendición esa profesión que Dios te ha dado! Porque ahí, en tu trabajo, puedes bendecir a muchas personas. Cada uno de nosotros tenemos un propósito especial. Y ahí donde Dios te ha puesto, tú debes de hablar de Cristo. Por ejemplo, hay empresas en donde se prohíbe hablar de Dios. Se prohíbe la religión. Pero hay muchas estrategias de cómo hablar de Cristo. Tu testimonio es una estrategia que no falla. Si tú vives en integridad y tú demuestras una vida cristiana leal, una vida cristiana verdadera, la gente se va a dar cuenta. Aunque tú no andes diciendo los versículos bíblicos ni andes hablando de Cristo, pero que con tu testimonio tú des un testimonio de Jesucristo en ti, obrando en ti, la gente va a notar la diferencia. Y esa persona va a creer en Jesús a través de tu testimonio. Entonces Dios nos da estrategias a cada uno de nosotros de cómo hablar de Cristo. Pero mira, ahí en el área de influencia que Dios te ha entregado, no dejes de hablar de Cristo, no te detengas. Por eso es este tema en esta mañana. No te detengas de hablar de Cristo, no te detengas de hablar de Dios. Camina contracorriente, no importa que el hecho de que 10 personas hagan lo malo no quiere decir que eso se ha vuelto correcto. Sigue siendo malo,
pero tú te tienes que mantener en los estatutos que la palabra de Dios nos ordena. El hecho de que se haya legalizado en muchos países el aborto no quiere decir que el aborto sea bueno. Se ha legalizado, sí, va en contra de la palabra de Dios y sigue siendo malo. Sigue siendo malo. El aborto es quitarle la vida a un bebé que Dios ya había formado y que Dios ya había dicho que iba a vivir. Y la mamá que comete el aborto se convierte en asesina. Qué tremendo, pero esa es la verdad. Y gloria a Dios porque estamos en el tiempo de gracia para podernos arrepentir y el Señor nos perdona. ¡Qué hermoso! Dios nos perdona si nosotros nos arrepentimos. Pero lo malo sigue siendo malo, aunque las leyes lo legalicen. Sigue siendo malo. Y nosotros debemos de ir en contra de la corriente, porque la corriente se está volviendo muy astuta, queriendo engañar a las personas. Entonces no debemos de permitir que este engaño nos atrape. Nosotros debemos de conocer la palabra, por eso es bueno estudiarla, por eso es bueno escudriñar la palabra para que tú tengas defensas para poder hablar lo que la palabra está escrito, lo que en ella dice. Es necesario leer la palabra, es necesario estudiarla todos los días. Este pensamiento, esta lección del día de hoy, precisamente es parte de mi devocional del día de hoy. Todos los días hacemos el devocional. Y hoy me pareció muy hermoso el devocional, impactó a mi vida porque me invita a ir en contra de la corriente, me invita a hablar de Cristo, aunque mucha gente diga, ay, estás loca, no importa que me digan que estoy loca, yo seguiré hablando de Jesucristo, seguiré hablando de nuestro Dios, porque es el tiempo de hablar, es el tiempo de anunciar que Jesucristo viene pronto en las nubes y que debemos de estar preparados. Es tiempo de anunciar que Jesucristo puede transformar tu vida, que si tú estás llorando, si tú estás en angustia, ahí en Él puedes encontrar descanso. Fíjate lo que significa el nombre de Noé. El nombre de Noé significa descanso, significa reposo. Sus ancestros estaban esperando este reposo. Cuando llegó Noé, llegó el descanso y el reposo para la tierra. Qué hermoso es, ¿verdad? Nada más para dar a conocer un poquito de Noé. Noé fue un hombre muy longevo, fue uno de los hombres más longevos de este mundo. Vivió 950 años. Qué hermoso, ¿verdad? Ahorita platicaba con mi mamá y con mi papá y decíamos, pues, 950 años, o sea, casi un milenio, casi, imagínense la fortaleza de este Noé. Tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Fueron 3 sus hijos. Y en el arca de Noé fueron 8 personas las que se salvaron, que fueron los 3 hijos, las 3 nueras, la esposa de Noé y Noé. Por eso a Noé también se le llama el padre de la humanidad, porque después de Adán y de Eva, pues vino Noé, ¿sí? Bueno, pues Dios es muy bueno y Dios nos da esa oportunidad, hermanos. Dios nos da la oportunidad de que tú y yo caminemos contracorriente, que no nos importe lo que el mundo está diciendo. Si el mundo está hablando en contra de la palabra de Dios, nosotros nos debemos de mantener firmes en la palabra de Dios. Esta no cambia, permanece para siempre, es inmutable. Y esta palabra, aunque se haya hecho hace más de 3000 años, no sé cuántos milenios que se ha escrito esta palabra sigue siendo activa para el día de hoy. No, esta palabra no se hace viejita, no se hace obsoleta, porque es viva y eficaz. Sigue siendo efectiva para esta generación y para las generaciones postreras. Por eso nosotros alabamos al Dios Todopoderoso, porque fue quien inspiró a las personas que escribieron esta palabra. Tiene 66 libros, está dividida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y desde Génesis hasta Apocalipsis se habla de Jesucristo, de una sola persona, de Jesucristo. Entonces, qué hermoso es poder hablar de Jesucristo, como dice nuestra hermana Alicia Reina, que dice un canto, no te dé temor hablar por Cristo. Oh, sí recuerdo ese canto. No te dé temor hablar por Cristo. Y no me sé qué más sigue, pero sí me sé esa tonadita. Es muy hermoso ese himno, hermana. Gracias por recordárnoslos. Que no nos dé temor hablar de Cristo en todo tiempo. Un saludo también por allá a mi hermana Soco Ortega.
Dice nuestra hermana Alicia, es tiempo de hablar del Rey de Reyes. Así es. Hermana Yanira, hasta Durango, Durango. Dios te bendiga, Yanira. ¿Qué tal de calor en Durango? Aquí está haciendo mucho calor ahora. No quería ponerme el saco porque está haciendo mucho calor. Hoy amaneció haciendo mucho calor. Itzel Moreno, Dios te bendiga. Amén. Por aquí estoy viendo que nuestra hermana Susi y la hermana Itzel están platicando. Gloria a Dios. Qué bueno, hermanas. Me da mucho gusto. Seguimos orando por la salud de nuestra hermana Itzel, que Dios regule esa presión en su vida y que tenga un embarazo como Dios quiere, ¿verdad? Un embarazo bueno, sin problemas de la presión arterial. Gloria a Dios, hermana Susi, a cada uno de ustedes. Ahorita nos está viendo nuestra hermana Soco, nuestra hermana Yanira, Susi Rayas, Itzel Moreno, mi esposo, mi hermana Lorena, Berenice, hermana, Dios le bendiga. A cada uno de ustedes, muchos más nos están viendo, pero mi celular nomás me dice que 6 personas, pero aquí veo que 10, entonces así me esconde los nombres el celular y no puedo saludarlos a todos, pero Dios les bendiga a los que están conectados ahorita y también los que se van a conectar más adelante, que Dios les bendiga y recordemos la enseñanza de esta mañana, hablemos de Cristo, no te detengas, y esta palabra es para alguien en específico, ahí en tu trabajo, no te detengas de hablar de Cristo, Dios te va a dar la estrategia para que tú hables de Cristo, Dios te dio a ti unos labios, una boca, para hablar de su poder, para hablar que en Él hay salvación, que en Él hay paz y que Él es la respuesta para muchas personas que ahorita están buscando una respuesta. Que el Señor les bendiga grandemente y sigamos adelante, no nos callemos, vayamos contracorriente. Noé fue un hombre de fe, fue un hombre perfecto, un hombre agradable delante de los ojos de Jehová. Y el Señor lo bendijo de una manera maravillosa. Así el Señor te quiere usar a ti y te quiere bendecir también de una manera maravillosa. Que el Señor les bendiga. Los esperamos el día de mañana. Mañana es viernes de oración. Mañana vamos a estar orando por las necesidades. Si usted tiene una necesidad, lo invitamos el día de mañana para que se una a orar con nosotros y vamos a estar orando por cada una de las necesidades. Un abrazo también para usted, mi hermana Alicia. Un abrazo muy fuerte, bendiciones para usted, para su hija, para su esposo, para su hijo, para toda su familia, hermana. Dios les bendiga y asimismo para cada uno de ustedes, hermanos, Dios les bendiga. Un abrazo bien fuerte, hermana Susi, a todos, Dios les bendiga y los esperamos el día de mañana. Que el Señor les bendiga.